eran medicamentos ni nada. Solamente le dieron algo para respirar, 2 cositas ahí, y fue todo. Hasta que un día nos dimos cuenta, mam, ya no tienes nada. Eres sana por la voluntad del Señor, por el amor de Dios, y por su fidelidad, y por las oraciones de nuestro pastor, hermano. Así que cuando llegue a nuestro pastor, cuando regrese, va a tener más chamba. Gloria a Dios. Y aquí le doy las gracias a Dios, porque ya mi madre está nuevamente con nosotros. Y la veo más recuperada de su rostro. Ya, gracias a Dios, sobre todo la sanó de su cuerpo y la sanó de su alma, de su forma de ser, no sé, la transformó por completo, hermanos. A sus 77 años el Señor todavía puede obrar, pudo obrar en ella, puede obrar en nosotros que estamos aún más jóvenes, hermanos. Gloria al Señor. Les pido que abran nuevamente sus Sagradas Escrituras en la carta de Pablo a los Colosenses, nuevamente en el capítulo 1. Ahora vamos a leer los últimos versículos, que son del 24 al 29. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor, permítame que ya no veo. Vamos a leer alternadamente. Empiezo yo, siguen ustedes y al último nos unimos. Son 6 versículos solamente. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Juntos? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Ya te hemos alabado, Señor, pero con nuestra vida queremos alabarte, seguirte adorando, mi Señor. Te suplico, Padre, que tú uses mi vida, Señor, en esta hora, Dios. Que tú me des gracia delante de mis hermanos, Padre, y que tú pongas paz tanto en mí como en ellos para transmitir y para recibir tu palabra, lo que tú tienes en este día, Padre, lo que tú nos has estado preparando, Señor, a través de estos días, de estos últimos meses, en que tu siervo nos siga hablando, tu siervo nos ha hablado y tu palabra nos siga hablando, Señor. Señor, gracias por este momento, gracias porque nos permites estar aquí. Y estamos dispuestos, Señor, nuestros corazones están dispuestos y preparados para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar, hermanos, con el mismo propósito de nuestro pastor, que ha sido por un tiempo ya, continuar con el propósito eterno de Dios para que el hombre sea santo, viva en santidad y transfiera esa santidad a otros. Y hoy meditaremos en que la única esperanza de estar en el cielo, hermanos, en algún momento cuando partamos, es que estar con Cristo es vivir aquí en santidad en la tierra. No vamos a ir a esperar otro momento, sino tiene que ser ya hoy aquí. En el contexto bíblico, hermanos, quiero compartir algo así muy breve, no me voy a detener mucho, pero en el versículo primero Pablo habla, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo está escribiendo esta carta junto con Timoteo. Para este momento Pablo está preso, no se sabe si en la cárcel de Roma o en la cárcel de Cesarea. La cosa que Pablo está prisionero, como lo dice más adelante en el capítulo 4, versículo 3. Le escribe esta carta la escribe aproximadamente a más tardar en el año 62 de esta era. Y esta carta la escribe Pablo en respuesta a lo que su consiervo, como él lo dice, Epafras, le ha venido a platicar acerca de la iglesia de Colosas.
¿Quién es Epafras? Consiervo de Pablo, al que seguramente Pablo le enseñó sobre el camino del Señor cuando Pablo estuvo ministrando en Éfeso. Recordemos que primero dice la palabra estuvo 2 años. Después, más adelante dice, estuve con ustedes 3 años. 3 años en total estuvo Pablo en Éfeso por esa zona. Y en ese tiempo se supone que fue que tomó a Epafras y le enseñó sobre el camino de Dios. Epafras se va a Colosas, está un tiempo y regresa para platicarle cómo está la situación en la iglesia. Además de la iglesia de Colosas, Epafras también levantó la de Laodicea y la de Hierápolis. Colosas está a unos 190 kilómetros de Éfeso, como ir de aquí a la ciudad de Campeche. Entonces, ¿cuáles son las noticias que Epafras le trae? En el capítulo 3, vemos cosas muy buenas que dice Pablo acerca de ellas. Les dice que he estado orando siempre por ustedes. Estamos orando, tanto Timoteo como yo y Epafras estamos orando por ustedes, dando gracias a Dios. ¿De qué? Haber oído su buena fe, su fe en Cristo Jesús y del amor que le tienen a todos los santos. Esas son las noticias, las buenas noticias que Epafras le trae a Pablo. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿será que nuestro pastor se goza de oír nuestra buena fe, oír el amor que tenemos a todos los santos? Nosotros mismos estamos contentos con eso, pero eso no es lo principal. Y sigue Pablo en esta carta, donde le dice, bueno, la situación real que Epafras le venía a decir está en el capítulo 2:8 y más adelante. Epafras le viene a contar sobre, dice, las filosofías huecas, dice, contrarrestar las falsas enseñanzas y filosofías huecas que están penetrando en la iglesia. Hoy esta situación sigue existiendo en la iglesia del Señor. Hoy realmente, cuando nosotros leemos detenidamente la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermanos, de que las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de los primeros apóstoles, muchas veces no tienen nada que ver con lo que hoy nosotros venimos a aprender a la iglesia. Esta iglesia, gracias a Dios, tiene buena enseñanza, pero no así en todas las iglesias. Y en este caso estaban entrando filosofías huecas que son las ideas de los gnósticos, que todo se alcanza por medio del conocimiento personal, el esfuerzo personal. Y también ideas de los judíos que creían en ángeles y de respetar el sábado y que comer o no comer esto. Entonces Pablo les habla también, les escribe para explicarles sobre eso. Otra cosa que dice los primeros versículos, bueno, lo dice en el capítulo 2:1, Pablo no conoce a la gente de Colosas, ni la gente de Colosas lo conoce a él. Es algo raro, pero sin embargo le escribe esta carta por todo lo que él ha oído. Y le dice Pablo que como creyentes que sigan viviendo así, dando frutos, agradando al Señor, en el versículo 10, conociendo cada vez del Señor. Y recordándoles, ¿no?, que el Señor les ha permitido ser parte de su pueblo santo. Así llegamos hasta el versículo 15 al 23, que son textos que nosotros conocemos muchos, pero no está de más. Conocemos, ¿no? Dice, aparte de todo lo que significa, lo que los colosenses han recibido de enseñanza por medio de Epafras, podemos suponer, hermanos, que son rudimentos de la doctrina, como dice Hebreos, que es la salvación, y si tú no vienes a Cristo, hay una vida eterna, y que no vas a poder tener acceso a esa vida eterna, cosas así, el bautismo, imposición de manos, nos dice Hebreos. Entonces, los colosenses han recibido esos primeros rudimentos, pero Pablo, a partir, pues ya de hecho del capítulo 12, les empieza hablando más a fondo de lo que es Cristo, lo que es Dios en Cristo, la obra que ha hecho Dios. Y ahí le dice en el versículo 15, Jesucristo es la imagen de Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Dice, en Cristo, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Les dice, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En Cristo Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Gloria al Señor, hermano. Así llegamos a donde yo me voy a centrar, nada más hacer una introducción para que nosotros conozcamos de esto un poco más, estemos más informados acerca de lo que Pablo, de los antecedentes de estos textos que nos vamos a referir ahora, del 24 al 27 básicamente, el contexto bíblico. Dice en el versículo 24, ahora me gozo, dice la primera parte.
¿Cuándo nos gozamos nosotros, hermanos? Nos gozamos cuando la estamos pasando bien, nos gozamos cuando somos jóvenes, nos gozamos cuando tenemos dinero, nos gozamos cuando las chicas tienen al chico que le agrada, cuando los chicos tienen a la chica que le agrada y así. Cuando somos jóvenes, cuando tenemos las mejores cosas de la vida. Pero Pablo no se refiere a eso y sigue, ahora me gozo en lo que padezco. Gozarme en lo que padecemos no es fácil, ¿verdad? No es fácil cuando nosotros estamos en alguna enfermedad, tenemos alguna necesidad, o cuando estamos reprobando los exámenes, o cuando el jefe nos odia, cuando nos quieren correr del trabajo. No es fácil gozarnos en esas circunstancias. Pero aún así, Pablo no está hablando de eso, hermanos. Pablo está hablando de otra cosa. Está hablando de las aflicciones que él está sufriendo por la causa, por el cuerpo de Cristo. Yo quisiera que fuéramos a 2 de Corintios 11, del 23 al 28. 2 de Corintios 11, del 23 al 28, un poquito antes. 11. Nosotros podemos decir, ahora me gozo en lo que padezco. Pablo, hermanos, como les decía anteriormente, en este momento de escribir la carta está en la cárcel. Pero no solamente Pablo ha padecido cárcel, no solamente Pablo padeció cárcel. Aquí lo encontramos 11 del 23 al 28, dice así. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, peligros de muerte de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, por si fuera poco todo lo que he padecido y lo que estoy padeciendo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora me gozo en lo que padezco. Podemos decir, bueno, ¿ya qué se está refiriendo? Pablo dice, cuando dice me gozo en lo que padezco por el cuerpo de Cristo. No es que a Jesucristo, hermanos, le faltara sufrir algo. Dice, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. No es que a Cristo le faltara sufrir algo. Jesucristo sufrió lo que tenía que sufrir, hizo lo que tenía que hacer, cumplió lo que tenía que hacer. Como nos decía el hermano la semana pasada, cuando dijo consumado, eso es porque ya había hecho todo lo que él debía de hacer en la tierra. Pero ese sufrimiento son los que tuvo que cumplir Pablo como siervo del Señor, del cual fui hecho ministro, dice el 2º versículo, como el sufrimiento que tiene que cumplir nuestro pastor, como el sufrimiento que tiene que vivir cada siervo del Señor, como el sufrimiento que seguramente vivió la familia Lozano, como el sufrimiento que seguro sufrió la familia de nuestro pastor Alberto, su esposa y sus hijos, que conocemos bastante de eso. Entonces, el sufrimiento de todos, hermanos, los que de veras se involucran en la obra del Señor. De eso está hablando Pablo. Pero ¿cómo podemos entender? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Seguramente se está refiriendo Pablo al versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. En eso se está gozando Pablo. Pablo puede decir, en otras palabras, ahora me gozo viendo la fe de todos ustedes, viendo su caminar, viendo cómo andan en el Señor, puedo gozarme. Ha valido la pena, está diciendo Pablo en otras palabras, hermano. Ha valido todo mi sufrimiento de tantos años en el Señor. ¿Ustedes creen que cuando venga nuestro pastor le podamos preguntar, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Está de acuerdo con las palabras que dijo Pablo? Vale la pena, ahora me gozo en lo que sufro, en lo que padezco y en lo que he padecido. Lo podríamos decir nosotros no hemos padecido nada. Nuestro pastor sí ha padecido. El siervo del Señor que de veras se involucra en la obra de Dios sufre, hermanos. Y nosotros analicemos, ¿no? Todo esto nos va a llevar a algo. Hemos sufrido, ¿qué sufrimos nosotros? Cuando alguien nos dice cristiano, nos molestamos, nos enojamos y de ahí no pasa. Y seguimos, nos saltamos hasta el versículo 26, que me encanta. El misterio que había estado oculto, hermano. Esto de misterio, sí. Esto de misterio es algo muy profundo que para nosotros hoy no significa casi nada. Solamente le decimos a una persona, eres un misterio, Ángeles.
solamente porque no la entiendo, no la comprendo, no la traduzco, no sé qué es lo que tiene ella dentro de su mente, no puedo comprenderla, pero solamente nos referimos a eso. Pero misterio en la época de Pablo, aún mucho antes de la época de Pablo, hermanos, antes de Jesucristo, la palabra misterio significaba algo totalmente diferente para que lo que nosotros podemos entender hoy. En esa época había escuelas de misterios, en la actualidad también hay, muchas veces no lo sabemos, escuelas de misterios egipcios, griegos, judíos, todos tenían sus persas, babilonios, tenían sus creencias muy encerradas ellos. Algunas cosas se le daban a conocer a la gente del pueblo, como usted y yo, pero lo principal solamente a los sacerdotes y a los reyes. Sus creencias más ocultas estaban cerradas. Y misterio realmente, hermanos, significa, es algo que permanece en boca cerrada y solo se da a conocer por medio de revelación, como lo dice aquí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esa palabra manifestado es también revelación, manifestación o revelación. Entonces, este misterio, para que dejara de ser, cualquier misterio, dejara de ser misterio, tenía que ser revelado o manifestado. Pero realmente, misterio significa cerrar la boca. Entonces, a nadie se le permitía abrir la boca si tú estabas dentro de los misterios de alguna religión, de alguna secta, de alguna cofradía, del grupo que se quiera llamar, el que sea. Entonces, era boca cerrada, nadie podía abrir la boca. Entonces Pablo en este contexto le está hablando y le dice, hay un misterio, ese misterio que había estado oculto ya a ustedes se les ha dado a conocer, que ustedes también son coherederos, como lo dice Efesios. Ustedes son coherederos, son partícipes, Dios les ha permitido, y lo dice en el 12, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ustedes también, vamos a 1 de Corintios 1 del 26, 1 de Corintios 1 del 26 al 28. Gloria al Señor, hermanos. Dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamado, que no sois muchos sabios, no son poderosos, no son nobles, sino les dice, a los necios escogió del mundo, lo débil, lo menospreciado, lo vil. Le dice, ustedes no eran nadie, porque estas, hermanos, estas religiones, estas sectas, estos misterios eran solamente para la gente, repito, sacerdotes, reyes, la gente de más alcurnia, la gente de más dinero, la gente más sabia, la gente de mayor clase, de mejor clase para ellos, era la que podía tener acceso a esos misterios, a esas cosas ocultas. Entonces Pablo le dice, el misterio que había estado oculto ya a ustedes se les reveló. Ahora ha sido manifestado a todos sus santos, pero además de esos misterios, como les decía, que son los rudimentos, Pablo les habla del 15 al 23 y les habla lo que ya les decía hace rato. Cristo es el rostro del Dios que no podemos ver. Esas enseñanzas de que nadie había tenido acceso, como dice Pablo, por siglos y edades, ahora se les da a conocer a ellos. Pablo de los rudimentos pasa a darles pan, a darles carne, a darles algo consistente, algo más alto, algo más profundo, más inmenso para la gente. Y que nosotros, les repito, hoy no tomamos en cuenta lo que esto significa. Cuando escuchamos de esto, sí, está bien. Pero si nosotros hubiéramos vivido en esa época, o si hoy fuera esa época, entendiéramos, hermanos, que Dios nos dio a conocer algo, un misterio hermoso, precioso, lo más maravilloso que Él había guardado y nos los dio a conocer a nosotros. Hoy no nada más a los colosenses, hoy esta carta es para nosotros también, hermanos. Hoy la palabra del Señor nos habla a nosotros. Y Jesucristo habla, por decir, en Mateo 10, 26, habla también de misterios, les dice, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Ya Jesucristo, me sorprende esto, Jesucristo hablando de eso, ni oculto que no haya de saberse. También en Lucas 10:21 dice, Padre, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Lucas 10:23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Primera de Pedro, si gustan buscar, hermanos, Primera de Pedro 1, 10 y 12. Primera de Pedro, para que se lleven algo, no nada más, ni los quiero aburrir con tanto texto. Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Romanos también 16, los últimos versículos de la carta a los Romanos también dice: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora. ¿Qué nos está hablando aquí la palabra del Señor? Que estos misterios, hermanos, como Pablo ya lo ha dicho en el versículo 26, eran misterios, conocimiento. Pablo usa la palabra misterio para decir, es que ellos no tienen ningún misterio realmente. El misterio, usas las mismas palabras, hermanos, de esta gente, que se manejaba, que corría, que ellos conocían en ese tiempo. Esa palabra misterio que no era accesible para el pueblo como usted y como yo, sino misterios que solamente eran para los de arriba, la clase dominante, la clase pudiente. Pero Pablo usa esa misma terminología para impactar a la gente, para decirle, hay un misterio más grande que el que ustedes creen. Hay un misterio mayor, y es lo que Pablo les empieza a escribir. Les escribe desde el versículo 13, 15 hasta el 23 y en adelante. Todas las cartas. Este realmente es el misterio. Nadie, hermanos, ha hecho lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, por la humanidad. Nadie en ninguna religión, ningún líder, nada ha hecho lo que Jesucristo hizo. Toda la vida de Jesucristo es un misterio para nosotros realmente hoy. Es un misterio, gloria a Dios por ello, pero que cada día nos permite develar ese misterio. El Señor cada día nos va revelando sus planes, hermanos. Cuando nosotros buscamos, cuando nosotros indagamos, cuando nosotros le preguntamos a la palabra, pero mientras no nos los puede revelar. Entonces, Pablo, usando ese mismo para tener impacto en la gente, usa ese mismo vocabulario. Y sí o no, es un misterio, hermano, la encarnación de Jesucristo, su nacimiento virginal, la vida de Jesucristo. ¿Quién ha podido hacer los milagros que Él ha hecho? La muerte, bueno, diríamos la muerte no, pero sí la resurrección de Jesucristo. Que saber que está allá, y lo principal, que un día estaremos con nosotros, con Él. Ya lo vamos a ver. Entonces, hermanos, Pablo habla de ese misterio también. Y sigue, dice en el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. De todo este misterio, hermanos, por si no fuera suficiente decir de que el mismo Dios se encarnó y el mismo Dios vino para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la ira venidera, y que Jesucristo está sentado allá abogando por nosotros. Si no fuera suficiente toda esta riqueza, dice, la principal riqueza, dice, es Cristo en vosotros. Dice el versículo 27, ¿qué es Cristo en vosotros? Nosotros podemos decir, bueno, en el griego dice, en ese Cristo, en, puede decir con, entre, en. Nosotros podemos decir, bueno, hay un beliceño, Tito, hay un beliceño entre nosotros, aquí está entre nosotros. Jesucristo está entre nosotros hoy. Lo creemos, ¿verdad? Hay un beliceño con nosotros, Cristo está con nosotros. Pero hay un beliceño en nosotros, solamente Cristo puede estar en nosotros. Y esto es la versión, y esto es lo que nosotros tomamos en cuenta, Cristo en vosotros. Y Pablo nos ha dicho muchas veces, las Escrituras nos han dicho que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu Santo, y nosotros lo creemos, que somos el templo del Espíritu Santo. Y así es, hermanos. Pero dice, hay algo impactante. Yo de veras, hermanos, de veras que el Señor como ha trabajado conmigo, ya hace un mes que me dijeron que iba yo a compartir la palabra con ustedes, y realmente, hermanos, tenía mucho miedo, pero no pude decir que no, porque
como dice la palabra, nosotros somos de los que vamos adelante, no retrocedemos. Pero empezando esta semana, hermanos, sucedió algo impactante en mí, que el Señor quitó todo nervio de mí. Todo nervio, a mí me impacta, todo. Él me hizo entender que Él era el que iba a hablar, como dice su palabra. Él y no soy yo. Pero me hizo sentir algo. Me confrontó la palabra de Dios. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Me confrontó. Realmente vivo esa vida, la he vivido. Cristo en mí cada día, hermanos. ¿Lo vivimos así? Cristo en nosotros, de veras lo creemos. Cristo en mí, Cristo en mí. Hay una oración, la oración, hace como 1 año y medio conocí esta oración, la oración de San Patricio, conocido como el santo patrono de Irlanda. No importa eso, fue un cristiano también. Él vivió en el año 400 de nuestra era, hace 1600 años ya, y dice así, hermanos. Eso es bastante extensa, pero la penúltima estrofa dice: Cristo en mí. Cristo al frente, Cristo detrás de mí. Cristo en las alturas, Cristo en las profundidades. Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me levanto cada mañana, Cristo cuando me acuesto por la noche. Cristo al sentarme, Cristo al levantarme. Cristo en cada corazón que piensa en mí. Cristo en cada boca que habla de mí. Cristo en cada oído, en cada ojo que me ve. Cristo en cada oído que me escucha. Esto lo he vivido desde que yo lo conocí, cada vez que oro, hermanos. Pero nosotros le podemos añadir a esto, en aquellas situaciones que son más difíciles para nosotros. Por decir, Cristo en mí cuando conduzco. A veces cuando vamos conduciendo nos sacan de nuestras casillas ciertos choferes. Y es cuando nosotros, Cristo en mí. Si Cristo está en mí, yo no tengo por qué enojarme. Tal vez te cuesta trabajo tratar con tu familia, con el esposo, con la esposa. Cristo en mi hogar, Cristo con mi esposo, Cristo con mi esposa, Cristo con mis hijos, hermanos. Cristo en mi trabajo, si tengo un jefe muy difícil, en lugar de enojarme y gritarle, Cristo en mí. Recordar, Cristo en mí, Cristo mora en mí, Cristo en mí. Gloria al Señor, Cristo en mí en cada momento, hermanos. En los momentos más difíciles, ahí está Él. Y es la oración que nosotros practíquenla, hermanos. Nos puede ayudar porque dice, Cristo mora en nosotros, pero realmente hemos vivido esa vida, hermanos. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es la única esperanza que tenemos, hermanos, de estar en el cielo con Cristo. Dice el versículo, hermanos, el versículo 5 y el versículo 23. Le dice Pablo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hay una esperanza para nosotros que todos sabemos en los cielos. Pero dice el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Disculpen, hermano, siento que me voy a desmayar. Ahora entiendo por qué nuestro pastor come sus dulces de miel. Gloria al Señor para mantener el azúcar. Así, hermanos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es nuestra única esperanza, hermanos, que tenemos nosotros. Cristo en ustedes. Vamos a otro penúltimo verso, en Romanos, vamos a buscar Romanos 8, del 9 y el 10. Aquí está compactado todo lo que Pablo nos está diciendo. Cristo en ustedes, ¿qué es Cristo en ustedes? Romanos 8, versículos 9 y 10. 8, 9 y 10. Dice, más nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, hermanos, nosotros hemos vivido de tal manera que el pecado ya no tiene nada que ver con nosotros, que el pecado no tiene nada en nosotros, no hay nada de pecado. Nosotros ya no nos dejamos llevar por el pecado, no nos dejamos conducir. Ahora el que nos guía, el que nos dirige en todo momento es Cristo.
Es algo que nosotros tenemos que pensar. Y sí, hermano, a veces decimos amén. Amén, pero lo estamos viviendo. Les decía al principio, la palabra me ha confrontado, me quitó los nervios, hermanos, pero me ha estado confrontando y he derramado muchas lágrimas dándome cuenta que no. Dándome cuenta que no he vivido como si Cristo morara en mí. No lo he vivido. Seamos sinceros con nosotros mismos. Dios nos conoce. Nosotros creemos que vamos a entrar a la presencia del Señor el día que partamos de aquí, hermanos. Sinceramente lo creemos. Sinceramente creemos que ese Espíritu tan santo, ese Espíritu de Dios mora en nosotros. Sinceramente, como debe de morar. A veces, como decía Sabdi hoy en la mañana, vivimos de ilusiones. Fue una clase tan bendecida, hermanos. El Señor les bendiga a Sabdi y a Raquel. Yo sentía que el Señor me hablaba por todo lo que ellos hablaban de acuerdo a lo que tenía yo preparado para lo que el Señor, me dio para hoy. A veces vivimos de ilusiones creyéndonos de que sí, yo voy derechito al cielo. Nos creemos muy santos, pero realmente hagamos un análisis de nosotros mismos. Yo sé que no vamos a alcanzar la santidad, pero es el Espíritu de Dios morando en nosotros, el Espíritu morando en el Espíritu de nosotros. Y ese Espíritu nos debe de llevar a cada día a consagrarnos más, a cada día entregarnos más, hermanos. Dice, la esperanza, dice Pablo, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En el mismo Romanos 8, en el versículo que sigue, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí tenemos lo que Pablo nos está hablando, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Versículos de Romanos 8, 9 y 10 y el versículo 11. Ahora, ¿a mí qué me dice esta palabra del Señor? Le dice Pablo a los colosenses en el versículo 22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Le dice en el 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra vez la pregunta, ¿somos santos? Yo me considero santa, yo me considero perfecta, sin mancha e irreprensible delante del Señor, hermanos. Les confieso que yo no. Yo he derramado muchas lágrimas cada noche que me ponía a meditar en esto. Y muchas lágrimas, y Señor, no lo he sido, Señor, porque yo he vivido de acuerdo a mi voluntad, he hecho lo que yo he querido. Cuando venimos a Cristo, hermanos, cuando en alguna iglesia fuera de aquí, venimos al conocimiento del Señor y nos convertimos a Cristo, realmente no vivimos como deberíamos de vivir. Vivimos según nos parece a nosotros. Pero nunca vivimos rindiéndonos cada día, hermanos, siendo de esta manera. Lógicamente nosotros no podemos ser santos, nosotros no podemos por nosotros mismos. Yo no puedo por mí misma ser santo, pero lo que yo sí puedo es rendirme cada día ante el Señor. Sí puedo decir y vivirlo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y como decir, y no quise saber más nada de este mundo, no quise saber más nada sino de Cristo y de este crucificado. Podemos decir, porque para mí el vivir es Cristo, hermanos, y podemos vivir santos, sin mancha, irreprensibles, para poder transferir esa santidad. Pero nosotros no lo hacemos. No está en nuestras fuerzas hacerlo, está en mi voluntad, está en mi decisión hacerlo. Pero permitir que el Señor, hermanos, haga esa obra cada día en mí. Rendirme cada día, hermanos, rendirme a cada momento al Señor, que Él haga la obra. Yo no puedo. Y así, Señor, ahora le decía, Señor, perdóname porque no he vivido como tú quieres. Perdóname porque hoy me confrontas con la palabra y no voy a estar junto a ti, Señor. Si yo sigo viviendo en esta vida pensando como yo quiero, haciendo lo que yo quiero, no voy a estar contigo. No voy a estar allá por la eternidad, y eso es algo que duele, hermanos. Es algo que duele y que nosotros debemos de hacer algo por nuestras vidas espirituales, por nuestra vida aquí en la tierra, hermano. No podemos transferir esa santidad que necesitamos. No podemos cumplir la misión si realmente no somos los santos que debemos de ser. ¿Qué vamos a transferir si no tenemos, hermanos? Entonces, yo les invito a eso, hermanos. Primero que nada, reconozcamos nuestra situación. ¿Cómo estamos? A lo mejor yo voy hablando nada más por mí.
a lo mejor usted sí es completamente santo, pero como decía Sabdi, ya estuviera en el cielo, ¿no? Ya se hubiera ido con el Señor, ya no estuviera aquí. Creo que a todos nosotros en diferentes niveles, todos necesitamos crecer en esa santidad. Todos debemos de crecer en nuestra fe con el Señor. Todos necesitamos crecer en ese amor, hermanos, entre nosotros como santos, y yo reconozco que no tengo ese amor. No hay ese amor realmente, pero es algo que a mí me duele no ser lo que Dios pide de mí. Me duele, hermanos. Realmente me duele. Y realmente la persona que está aquí, yo les invito a que cada uno de ustedes pidan una oportunidad de estar aquí. Porque el que sube aquí es el primero que el Señor nos confronta con su palabra. Es en el primero que el Señor obra, en el que está aquí, en este lugar, en el que da una clase. Son las primeras personas que el Señor nos confronta, hermanos, cada día. Su palabra nos habla, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Entonces yo les invito, hermanos, en esta tarde, reconozcamos nuestra situación realmente, hermanos. ¿Cómo estamos? No nos engañemos a nosotros mismos, como les decía, que decía Sabdi, me copié sus palabras. Vivimos de ilusiones, creemos que somos muy santos, pero somos carnalitos. Muchas veces, hermanos, o cuando menos todavía, hay mucho de carnal en nosotros, con lo que tenemos que permitirle al Señor que obre en nuestra vida, rendirnos completamente a Él, rendirnos, hermanos, vivir realmente de esa manera, como que es Cristo, realmente lo creo que Cristo vive en mí, y que si yo no soy lo santa que Él quiere que yo sea, el Espíritu de Dios no va a morar en mí, no va a morar en nosotros. No puede el Espíritu Santo morar en mí si yo no soy lo santo que Él quiere, lo santo que Él merece. Cristo murió y resucitó, hermanos, para vivir en nosotros, para ir a través de nosotros, ir con nosotros, hermanos, ir a la gente que no lo conoce, que la gente que se está perdiendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Cada día crecer en santidad, cada día buscar nuestra rendición total al Señor, hermanos. Y es tan precioso, hermanos, cuando nosotros podemos, nos decía hace rato Carlos era, Santi, los milagros, queremos ver los milagros del Señor. Yo creo que es un milagro ver a mi madre, hermanos. Ustedes la hubieran visto, yo les decía a mis hijas, se los dije a mis hermanos, les dije, ¿saben qué? Mamá se está yendo. Mamá ya no la vamos a contar más. Hagámonos a la idea de que mi mamá ya, hermanos, mírenla hoy aquí y la veo recuperándose de su cara, de todo, hermanos. Esos milagros suceden cuando nosotros de veras creemos y podemos ver más milagros como esos y podemos ver a nuestro Dios viviendo en nosotros cada día. Y algunos saben aquí de que en el año 2011 tuve un accidente, una camioneta que tenía, y desde ahí el Señor me empezó a mostrar quién es Él, su Espíritu morando en mí. Algunos saben esto, no todos. Yo no tenía licencia de aquí, de Mérida, sino de otro estado. Entonces hice mi examen y me reprobaron. Me reprobaron en el de la computadora. Y dije, bueno, voy a regresar otro día. Y así fueron pasando los días y ya sabe cómo es uno. Lo dejé, no sé, como un mes. Cuando por fin, un día amaneció y les digo a mis hijas, hoy tengo que ir. Como fue creciendo, avanzando el día, hermanos, eso en mí fue aumentando. Mi hija, la más chica, tenía que venir a la secundaria, yo lo traía a la 1 del día, yo sabía que cerraban a las 2. Empezó a llover y dije, pues la tengo que esperar y llevarla a la escuela. Y apúrate niña, y tiene que ser hoy, no puede ser otra vez, pero algo en mí, hermanos, que me desesperaba. No podía dejarlo para otro día eso. Era viernes, por cierto. Y así llovinando, ya la traje a la escuela y me fui casi volando, como si fuera avión. Y llegué como 1:45, porque cerraban las oficinas a las 2, y entré y me hicieron todo lo que tenía que hacer, lo hice y me dieron mi licencia. Muy contenta. Eso llegaría a la casa como a las 4:30 de la tarde, 4. A la mañana siguiente me paro y voy a llevar a otra de mis hijas a la escuela. Cruzando nada más esta avenida, me dieron. Tuve choque y se acabó la camioneta, hermanos. Pero yo después de eso, yo di mi testimonio aquí, después de eso, y cada día
no cada día, no lo recuerdo cada día, pero muy a menudo lo recuerdo, que fue el Espíritu de Dios hablándome, hermanos. Fue el Espíritu que me impulsó a hacerlo, puso eso en mí, una desesperación, que yo no pude pensar, yo no pensé nada, yo no razoné. La palabra de Dios se razona, pero cuando el Espíritu Santo te habla a tu corazón, a tu mente, tú no razonas, hermano, tú solamente tienes que obedecer. Y así lo hice, hermanos, obedecí. En ese momento yo no lo entendí, sino con el tiempo obedecí. Si no hubiera tenido mi licencia, no habían pasado ni 12 horas que yo tenía mi licencia. Si no hubiera sido por eso, yo hubiera ido a la cárcel porque la policía iba atrás de mí. Iba nuestro pastor Alberto ahí atrás de mí y atrás de él la policía. Si no hubiera sido eso, ni el seguro me hubiera respondido, hermanos. Entonces, son pequeños detalles en los que el Señor nos muestra su poder y su misericordia, que Él está presente en nuestras vidas. Pero solamente nos falta la sensibilidad para darnos cuenta que Él está, no solamente entre nosotros, está con nosotros, está en nosotros, guiando nuestras vidas, hermanos, llevándonos cada día de su mano. Entonces, ¿cómo no le va a decir Pablo? El Dios que tienen aquellos no es nada, no es Dios, no es nada, no hay ningún misterio. El verdadero misterio es Cristo Jesús. Y es al que nosotros tenemos que adorar y al que tenemos que servirle hoy. Y al que tenemos que rendir nuestras vidas, hermanos. Entonces, primero, les invito a eso, reconocer su situación, nuestra situación. Después de eso, pedirle perdón por no habernos rendido totalmente a Él. Yo he visto la mano de Dios, cada uno de nosotros somos testigos de la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en la vida de los que están alrededor nuestro. He visto la mano obrando en mis hijas, hermanos. Cuando una de ellas era tremenda, que ella rebelde más que nada, era una adolescente rebelde, el Señor la ha transformado en su sierva, hermanos. Completamente. La otra más chica que también decía, ¿Esto niño cuándo? Gracias, Abdi. Abdi la jaló para servirle al Señor como maestra de niños. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos ver del Señor? El Señor obra en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo, en nuestras necesidades. Solamente tenemos que rendirnos a Él y tenemos que conocer las promesas que están en su palabra, hermanos. Señor les bendiga, hermanos. Y ojalá que meditemos un poco en eso. Eres santo, hermanos. ¿Realmente has vivido tu vida en santidad como el Señor nos pide? Les confieso nuevamente, les digo nuevamente, yo no la he vivido. No soy ni mejor ni peor que ustedes. Soy como ustedes, hermanos. Y con eso me puedo dar cuenta que si soy como ustedes, ustedes son como yo, creo que vivimos en el mismo nivel, vivimos en la misma sintonía. Necesitamos hoy reconocer quiénes somos delante de Dios, cómo hemos vivido, pedir perdón y empezar de nuevo, rendir nuestras vidas a nuestro Dios cada día, hermanos. Sí les pido que se pongan de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y hermanos, si usted quiere comprometerse con el Señor en este día, lo puede hacer. Si usted quiere reconocer realmente, basta de engañarnos, hermanos, basta de engañarnos. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿A quién engañamos? A nadie, hermanos. A nadie engañamos. Solamente a nosotros mismos. Padre, te alabamos, Señor. Te damos la honra y la gloria porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que a diario nos confronta, que a diario nos habla, que nos dice que necesitamos crecer, Señor, para ser perfectos, como el anhelo de Pablo. Ese es el anhelo de Cristo, Señor. Presentarnos ante el Padre perfectos, irreprensibles, santos y sin mancha. Permítenos reconocerlo, Señor. Permítenos que sea eso, Señor. Esta palabra sea esa espada de doble filo, Señor, que penetre nuestra alma, Señor. Que nos penetre por completo y nos haga reconocer, Dios, que estamos muy lejos de su santidad. Pero también que entendamos que nosotros no podemos solos, Señor. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos, hermano. Tenemos que rendirnos cada día ante el Señor y decirle que Él haga la obra en nosotros.
Así como la hizo en mí, hermano, quitando todo miedo, todo temor de estar aquí ante ustedes, hermanos. Él también puede hacer muchas cosas cada día en nosotros. Que vivamos cada día pensando que Cristo en mí, allá cuando sean nuestros momentos de debilidad, cuando sintamos que ya no podemos con nosotros mismos, cuando sintamos que queremos contestar, queremos reventar por las situaciones que no nos agradan, decir Cristo en mí. Y si tú estás en mí, que si yo reconozco que estás en mí, Señor, vivir como tú quieres, rindiendo todo mi ser a ti cada día, Señor. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo que esta tarde, Señor, ha oído tu palabra, Dios. Que no se vayan mis hermanos como vinieron, Señor. No lo permitas. No lo permitas. Toca a los que han pasado al altar o a los que están en su lugar, mi Dios. Hemos venido con un corazón dispuesto a recibirte. Yo sé que tú tienes mucho para darnos, Señor, en este día. Que tú, Señor, nos hablas cada día. Cada día nos hablas porque tu palabra es preciosa. Tu palabra hace lo que tiene que hacer, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna, tu palabra es vida, tu palabra es paz, Dios, a nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están reconociendo, Señor, que no han sido lo suficientes santos, que no han vivido rendidos a ti, Señor, como yo lo he hecho, como tú me has permitido hacerlo. Y a partir de hoy, Señor, nos comprometemos a buscar esa rendición, ese rendimiento ante tu presencia. No vivirse de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a tu palabra. No querer saber más nada que no de ti, Cristo, y de ti crucificado, muriendo en esa cruz por mí. Dando su vida, Señor, para que yo pueda, Señor, algún día estar en tu presencia. Viniendo, dejando todo en el cielo para mostrarnos, Señor, que hay un camino mejor. Cuando no teníamos esperanza, Señor, porque no éramos nada, ni ricos, ni poderosos, ni sabios, tú nos miraste a nosotros, Señor. Gracias, Rey eterno, gracias, Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque la única manera que podemos pagarte es rindiendo nuestro ser a ti, ya no viviendo en nosotros, sino viviendo tú, Señor, permitiendo que tú vivas cómodamente, que tú te sientas a gusto en esta casa que es tu templo, Señor, en este cuerpo nuestro, Señor. Te bendigo, Padre, en esta hora. Te bendigo, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este momento que me has permitido compartir tu palabra. Y no soy yo, Señor, no he sido yo, sino eres tú obrando en nosotros, Señor. Acompáñanos esta semana y permítenos declarar en cada momento, Cristo en mí. Cristo en mí, en esos momentos difíciles, Cristo, tú estás conmigo. Tu Espíritu Santo morando en mí. Y permitiéndome vivir esa santidad que tú pides, Señor. Te suplico, Señor, tus bendiciones para nuestro siervo Alberto, para tu siervo Alberto Juárez, nuestro pastor, Señor. Bendícelo, tráelo con bien a él y a su esposa, Señor, y que todos esos planes, Señor, que hay, sean para tu honra y tu gloria, para la extensión de tu reino, Señor. Gracias, Padre, permítenos esta semana estar, Señor, en las células y seguir creciendo cada día en tu conocimiento, en sabiduría y en toda inteligencia espiritual para saber lo que es tuyo y lo que no es de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.